interacciones. La estructura familiar. La figura central de este modelo es la estructura, la cual ha sido definida por Minuchin como el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia, es decir, que el sistema familiar se expresará a través de pautas transaccionales cuyo funcionamiento se da con base en reglas acerca de quiénes son los que actúan, con quién y de qué forma. Cuando se da una desviación respecto al nivel de tolerancia del sistema, es decir, cuando se sobrepasan los índices de equilibrio familiar, es cuando puede presentarse el síntoma. Es aquí cuando el terapeuta necesita preguntarse, ¿cuáles son las interacciones que se dan dentro de una estructura específica que llevaron a una desviación tal en la que el síntoma es necesario, como un mecanismo regulatorio para que se mantenga la estabilidad familiar? Una familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales. Las pautas repetidas establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, y estas pautas son marcadas por la familia. Las operaciones repetidas constituyen una pauta transaccional. Las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la familia, son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es genérico o implica reglas universales que gobiernan la organización familiar. El segundo es idiosincrático, e implica las experiencias mutuas de los diversos miembros de la familia. Las expectativas se encuentran sepultados por años de negociaciones explícitas e implícitas entre los miembros de la familia, y están relacionados con los pequeños acontecimientos diarios. El diagnóstico y sus elementos. Los elementos que se deben considerar para hacer el diagnóstico de la estructura familiar son los límites, los subsistemas, el ciclo evolutivo de la familia, las alianzas y coaliciones familiares. Problemas de distribución jerárquica del poder, el tipo de límites intre- y extrafamiliares, la flexibilidad al cambio, fuentes de apoyo y estrés, y la forma en que el síntoma es aprovechado para mantener sus interacciones. A diferencia de otros modelos, esta perspectiva sistémica incluyó el contexto y la atribución de responsabilidad compartida entre los miembros de la familia. Hay un interés por encontrar cómo todos los miembros del sistema participan en el mantenimiento del síntoma. Hacer un enunciado diagnóstico estructural, es decir, algo acerca de la manera en que las personas se sitúan frente a eventuales contactos entre ellas y con otros subsistemas. No necesariamente hay que refrenarse de hacer conjeturas acerca de los sucesos que uno no puede observar, como son deseos o sentimientos íntimos. Lo que sucede es que ese enunciado vuelve ociosa esta conjetura en el diseño de planes sobre lo que se habrá de hacer. Los límites. Dentro de la estructura familiar, un elemento importante a considerar es la observación de los límites. Los límites de un subsistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan, y de qué manera. La función de los límites reside en proteger la diferencia del sistema. Todo el subsistema familiar posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros, y el desarrollo de las habilidades interpersonales que se logra en ese subsistema es afirmado en la libertad de los subsistemas de la inferencia por parte de otros subsistemas. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros. Deben definirse con suficiente precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros. Minuchin enmarca que es posible considerar a todas las familias entre un continuo, cuyos polos son los dos extremos de límites difusos y límites rígidos. La forma gráfica más representativa se muestra a continuación. En función de los límites se puede encontrar dos tipos de familias, aglutinadas o desligadas. El aglutinamiento o desligamiento se refieren a un estilo transaccional. Los miembros de subsistemas o familias aglutinados pueden verse perjudicados en el sentido de que el exaltado sentido de pertenencia requiere un importante abandono de la autonomía, existe poca diferenciación entre sus miembros, dificultad para la exploración y dominio independiente del problema, la conducta de un miembro repercute intensamente sobre otros. La familia aglutinada responde a toda variación con excesiva rigidez e intensidad. En sistema en el extremo desligado, tolera una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros, en este caso la familia tiende a no responder cuando es necesario hacerlo, existe un desproporcionado sentido de independencia, pocos sentimientos de lealtad y de pertenencia, poca disposición para recibir ayuda, tiende a no responder cuando es necesario, y solo un alto nivel de estrés individual puede repercutir con suficiente intensidad para activar los sistemas de apoyo de la familia. Los subsistemas. Se considera subsistema a la unión de miembros para desarrollar funciones, los cuales están formados por generación, género, interés, función, etc. Se considera que la familia nuclear está conformada por los seres que viven bajo un mismo techo y que tienen un peso emotivo significativo entre ellos, y de los cuales existen tres subsistemas principales: el subsistema conyugal o marital, pareja; el subsistema paterno, padres-hijos; el subsistema fraterno, hermanos. Sin embargo, no se ignora la existencia de otros miembros que pudiesen en un momento determinado formar parte de alguno de estos subsistemas, como los abuelos, hijos, tíos, nietos, parientes políticos, sirvientes, vecinos, e incluso algunos animales domésticos capaces de responder intensamente a la relación humana con toda su complejidad.
Marguer resumió que no existe sistema familiar abierto, adaptativo, que no se diferencie en whole-ons o subsistemas. Estos se constituyen por el desarrollo de transacciones conductuales, así como genéricas e individuales. La repetición de estas transacciones asegura la durabilidad y viabilidad del subsistema. Las jerarquías. Se refiere a las posiciones que ocupan los distintos miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema, y marca la subordinación o supraordinación de un miembro respecto a otro. Es decir, como define la función del poder y sus estructuras de la familia, orilla a una diferenciación de los roles de padres e hijos y sirve como fronteras entre generaciones. Las alianzas. Designa una afinidad positiva entre dos unidades de un sistema, es decir, que hace referencia a la percepción o experiencia de dos o más personas unidas en una empresa, interés, actitud o conjunto de calores en común. Las coaliciones. Se habla de coaliciones cuando una alianza se sitúa en oposición a otra parte del sistema. Generalmente es oculta e involucra a personas de distintas generaciones aliadas contra un tercero. La oposición contra un tercero puede expresarse por medio del conflicto, de la exclusión, entre otras formas. Los triángulos. El triángulo tiene como función dentro de un sistema equilibrar la relación de varios miembros que pueden tener relaciones conflictivas, es decir, una unidad de dos se estabiliza y confiere sentido a su actividad como referencia a un tercero. La definición del diagnóstico supone que el terapeuta no recurre a la tradicional neutralidad, sino que despliega una buena cuota de actividad.